Dice de la siguiente manera, Marcos capítulo 9, versículo 15. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pueden tener la bondad de sentarse, por favor. Y este es el tema de esta tarde. Al que cree, todo le es posible. Aleluya. Aleluya. No voy a dirigirme de primero a este pasaje que hemos leído, sino quiero mencionar algunas cosas de lo que inicia describiendo este capítulo 9, y es de el esplendor de gloria en lo literal que se manifestó en la humanidad de Cristo. Cuando Cristo tomó a 3 de sus discípulos y los llevó a un monte alto, dice la Escritura, y en aquel lugar se le transfiguró Jesús, de tal manera que las vestiduras se hicieron resplandecientes y muy blancas, dice la Escritura. Y lo siguiente es que los 3 discípulos que acompañaron a Jesús comenzaron a ver que con Jesús estaban 2 personajes que crearon gran impacto entre el pueblo de Israel. Y uno de ellos era Moisés y otro Elías. Pero que estos hombres que se le hacen presente a Cristo también están cubiertos de gloria. Y que pasa aquel momento y los discípulos tienen esa bendición de experimentar una escena de gloria en lo literal. Pero que era, hermanos, esa gloria atractiva. Era una gloria la cual para ellos solamente fue una satisfacción dentro de ellos. No aquella gloria como la que de Éxodo, observamos del mismo Dios que es espíritu, que le dijo a Moisés, tú no puedes mirarme porque si me miras puedes morir. Moisés quería ver la gloria de Dios. Así que tiene otro grado esta gloria que cubre la humanidad de Cristo. Pero quiero mencionar a usted que esta escena que los discípulos ven es un prototipo de lo que se manifestaría en lo que es el cuerpo activo de Cristo en la tierra. Quiero mencionar que lo que era Moisés y Elías tuvieron de parte de Dios un llamado diferente, una unción diferente, aunque era por el mismo Espíritu de Dios. Tuvieron un carácter diferente, pero que cuando meditamos en lo que estos hombres realizaron bajo la autoridad de Dios, en el temor de Dios, venimos a ver que ese tipo de unción o ese tipo de manifestación del Espíritu
es necesario que la iglesia lo atraiga y también que lo cuide. Aleluya. Y también lo que Cristo nos demostró a nosotros, que es otra manifestación del Espíritu que es poderosa y que beneficia a las personas. Vamos a ver 3 maneras de manifestación de poder. Y mientras meditaba en esto, meditaba a conciencia que en realidad nosotros debemos de aspirar en nuestro corazón, porque la presencia de Dios se sienta entre nosotros como congregación, como pueblo, como Moisés sentía la presencia de Dios. Aleluya. Moisés llegó a decirle a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Porque Moisés valoraba la presencia de Dios entre ellos. Sabía que era la presencia de Dios la que proveía para su sustento, sea en lo espiritual primeramente, como también en lo físico. Y podemos analizar un poco respecto a la vida de Moisés y a la vida de Elías. Elías tenía otra manifestación del Espíritu de Dios, ya un poco diferente. Era un hombre que fue llamado por Dios en el tiempo donde la gente tenía un problema, y su problema era rebelión contra Dios. Era un descarrilamiento de los mandamientos de Dios. Y vemos a un hombre que también anhelaba la presencia de Dios. Es más, cuando en la Escritura nosotros comenzamos a ver a Elías, que comienza a aparecer como profeta en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Aleluya. Porque amaban la presencia de Dios. Quiero decir a ustedes que estos 2 varones experimentaron la presencia de Dios de tal grado que se sentían satisfechos con su Dios. En medio de la labor y de la tarea que Dios les había encomendado, llegaron a sentir debilidades, como usted y yo. Llegaron a ser probados. Ellos 2 tenían las características diferentes, y quiero mencionarle eso antes de mencionarle lo otro que le voy a mencionar. Y es que Moisés fue reconocido como un hombre manso, como un servidor de Dios que tenía una capacidad para soportar. Y yo creo que en el pueblo de Dios también hay una parte en el pueblo de Dios que es así, que anhelan y que ya está en su espíritu esa manifestación de unción para ser paciente, ser manso, tener esa capacidad de soportar. Aleluya. Pero también Elías tenía una unción del Espíritu, pero a ese hombre no se le conocía la paciencia, no se le conocía la capacidad de soportar, sino que en lo que él había era en su corazón un ardiente celo por su Dios. Un hombre que abría su boca y decía: ciérrense los cielos y no llueva sobre esta gente pecadora. Y se cumplía. Y más tarde también desafió a los pecadores y también hizo descender fuego del cielo para consumir los deseos carnales, digo la carne que estaba pedaciada. Quiero entrevertir estas 2 condiciones o estas 2 manifestaciones que la iglesia necesitamos. Gente que tenga el poder del Espíritu o en nuestra vida para ser paciente, soportar. Pero también necesitamos hombres y mujeres de guerra con el celo de Dios en su corazón para que hagan descender fuego divino del cielo. Y cuando quiera entrar la comodidad y los deseos carnales en la iglesia, puedan ser consumidos a través de la presencia de Dios. Quiero decirles que estos hombres llegaron a un grado para ellos tan satisfactorio
que comenzaron a pensar de que ellos lo que hablaban, Dios se los respaldaba. Y es por eso que en medio de los momentos difíciles, como humanos, llegaron a pensar los dos: es mejor morirse. Moisés dijo: Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me des la muerte, que muera. Porque ellos pensaban que de la forma que servían a Dios era lo máximo que habían alcanzado en la vida, y que no querían perder el galardón con su Dios. Aleluya. No sea que de tanto lo que escuchaban o lo que veían, su corazón se pudiera descarriar y pecar contra el Dios poderoso. Todo eso también involucraba la gran convicción, la gran definición que tenían a morir por amor a la obra de Dios. Elías llegó a pensar lo mismo. Dijo: Señor, quítame la vida, no quiero vivir más. La primera cita respecto a Moisés está en el capítulo 11 y el versículo 15, me parece. Y el capítulo primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, está lo de Elías, donde pidieron la muerte sobre ellos, pero Dios lo había llamado con propósito. Aleluya. Ahora es rara la persona que le dice a Dios: Señor, quítame la vida. Solamente cuando están demasiado sufriendo, algo otro por falta de conocimiento, dicen: quítame la vida. Pero yo puedo entender algo de parte de Dios, que Dios no actuó conforme a sus deseos, porque Dios lo había llamado con un propósito. Aleluya. Tenían que realizar la obra para lo cual habían sido llamados. Y creo que eso tiene que ver con nosotros. Cuando lleguen pensamiento en la debilidad a usted de querer huir de la obra de Dios, o incluso piense que está bien con el Señor y que lo más correcto es que le venga un paro cardíaco y caiga muerto y se vaya a un descanso. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aleluya. Respecto a la muerte en los hijos de Dios, no hay demonio, no hay persona que tenga poder sobre los hijos de Dios. Porque creemos en un Dios que aún de los muertos puede levantarnos a nosotros. Un Dios que puede forrar su cuerpo de acero cuando alguien quiera descargar un revólver contra usted, porque Él sabe para qué nos ha llamado a nosotros. Y Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Entonces, estos hombres llegaron a pensar que era mejor morirse. Es tan interesante que estos hombres tuvieron el respaldo de Dios, vieron el poder de Dios manifiesto. Y yo creo que eso nos interesa a nosotros, que esa misma forma se mueve el poder entre nosotros. Aleluya. Algunas cosas las entreveremos a lo espiritual, pero quiero mencionar a usted que Moisés fue un hombre que fue un medio cuando el enemigo perseguía al pueblo de Dios. Este hombre hizo algunas acciones, habló apropiadamente a nuestro Dios y Dios movió su mano. Quiero decirle que esa mentalidad no era natural de Moisés, era inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Eso mismo acontece en cada uno de nosotros. Nosotros ya no pensamos como éramos antes. La Biblia dice que Moisés por fe dejó el palacio del faraón. Por fe abandonó a Egipto. Por fe abandonó los dioses paganos de Egipto. Aleluya. Y se separó de ellos. Quiero decir que el llamado de Moisés fue en medio de fuego. Aleluya.
Pero su ministerio no se manifestó fuego en lo que es cuando él hablaba, sino que Dios manifestaba fuego cuando a él le querían hacer daño y consumía a lo que había que consumir. Pero Elías es llamado en un tiempo de hambruna y lo que hace es cerrar los cielos y viene la sequía, algo diferente. Aleluya. Pero Moisés, todos meditamos en aquel momento que tuvo este hombre cuando es perseguido por el enemigo y están encerrados en el mar. Y Dios le dice: no temas, porque yo estoy con vosotros. Aleluya. Extiende esa vara que tienes en tu mano hacia el mar. Y Dios seca el mar y abre un camino para que la gente pasara en seco. Ese tipo de unción la necesitamos hoy entre la iglesia. Como antes dije, invertiremos de lo natural a lo espiritual, o de lo físico a lo espiritual. Cuando usted en su mente piense que está amenazado, encorralado por el enemigo, es necesario tomar la unción que Dios ha puesto en la iglesia y creerle a Dios que levantar las manos, alzar las manos, como ese sentido de lanzamiento y abrir brecha hacia adelante de nosotros. Dios se ha de mover. Es lo que hizo exactamente con Moisés. Moisés era un hombre igual que nosotros, pero la unción que estaba en él hacía la diferencia. Aleluya. Usted puede ser igual que cualquier pecador, usted y yo, pero la unción de Dios en nosotros hace la diferencia. Aleluya. Y cuando vemos que Dios abrió el mar y pasaron en seco y pasaron hacia el otro lado en victoria, y el enemigo es quien quedó en medio de la brecha del mar, y Dios hizo unirse las aguas y perecieron todos los enemigos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en los momentos difíciles debemos de creer que Dios nos ha llamado y Él también va a abrir una puerta cuando pensemos que todas se han cerrado. Porque en Él está el poder. Al que cree todo le es posible. Y otra de las cosas es respecto a Elías. Elías comenzó a manifestar el poder proveyendo alimento. A él Dios le proveyó alimento, usó animales para que le llevaran alimento y lo sustentaran. Luego él proveía alimento en una casa de una mujer. Luego resucitó muerto. Luego vuelve y lo que hace es hacer descender fuego del cielo. Poder de Dios. De manera que los corazones fueran provocados a decir: solo Jehová es Dios en Israel. Solo Jehová es nuestro Dios en este lugar. No conocemos otro, ni los inclinaremos a otro. Gloria a Jesús. Pero además de esta descripción que les he dado, Cristo Jesús trae otra manifestación de poder, y es el poder de liberación, que Elías y Moisés no lo tuvieron. Moisés fue un hombre paciente y Dios peleaba por él. Dios mataba a cualquier rebelde que se levantara contra él. Dios abría la tierra cuando Moisés decía que sí, abra la tierra y se traiga a los rebeldes. Dios hacía descender fuego cuando Elías decía: si soy varón de Dios, descienda fuego y consúmalo a todos ustedes. Vemos a hombres que servían a Dios, Dios peleaba por ellos, y otros que mataba gente, degollaba gente y hacía descender fuego del cielo para consumir a la gente. Gloria al Señor. Pero más de eso, estos dos hombres representan dos cosas importantes: que a pesar de que pidieron la muerte, la escritura nos revela que Moisés se conoce el lugar donde fue sepultado, sino que fue ocultado ante los ojos de todo el pueblo en vida. Y solo Dios sabe de qué forma
él murió y a dónde lo enterró. Igual forma Elías, un hombre que no vio muerte, sino que fue transformado, que un carro de fuego lo separó con su asistente Eliseo y se fue en un torbellino hacia el cielo. Estos dos hombres representan en la iglesia a Moisés, a aquellas personas que se van de entre nosotros, aquellos cristianos fieles al Señor, se van a un descanso, se van en paz. Y Elías representa a los que estaremos vivos ante el pronto regreso de Cristo. Aleluya. Moisés representa a los que murieron físicamente y fueron a la tierra, que resucitarán. Y Elías representa a los que vamos a ser transformados en vida, que no veremos la muerte. Aleluya. Es tan interesante eso. Lo siguiente que quiero mencionar es del Señor Jesús. El Señor Jesús trajo la manifestación del poder del Espíritu. Él no hizo las señales que estos hombres hicieron. La Biblia no dice que Jesús abrió la tierra. La Biblia no dice que Jesús hizo descender fuego del cielo cuando se lo pidieron. Jesús vino con una manifestación de unción a dar liberación a la gente, sanidad a los enfermos, algo diferente, que podemos ver el amor y la gracia de Dios para la humanidad. Algo diferente. Eso no quiere decir que lo que Moisés y Elías hicieron no era en el poder de Dios. Claro que sí, pero lo que Jesús trae es algo que beneficia a la gente. Que vemos que Jesús no castiga al pecador. Jesús no ignoró a los enfermos, sino que Jesús vino y le manifestó amor y ayuda al pecador y al enfermo. Ese Jesús que trajo el poder para echar fuera demonios de la gente, echar fuera malos espíritus de la gente, ese Cristo es quien también murió por nosotros para darnos la libertad de nuestros pecados que habíamos cometido, y así poder sentir nosotros la seguridad de eternidad por fe en el sacrificio que realizó. Quiero mencionar a ustedes que ni Moisés reprendió demonios de alguna persona y los hizo libres, o hizo lo que se llama liberaciones, ni Elías, con todo el poder que tenía, no liberó a los endemoniados, pero Cristo vino a hacer esa diferencia. Y quiero mencionarle, además de esto, es que estas tres personas son las que en la Biblia únicamente vemos que ayunaron 40 días y 40 noches. Y que para una manifestación de este nivel de gloria se necesita lo que dice el versículo 29, que los géneros no salen con nada, sino con oración y ayuno. Es interesante ver dónde inició la unción en estas personas. Aunque Cristo era Dios mismo, pero Él también ayunó, aguantó hambre, hermano, hizo aguantar hambre al cuerpo físico, por tal de enseñarnos a nosotros y manifestar ayuda a las demás personas. En lo que hemos leído en esta tarde, Jesús va llegando después de esa transfiguración que tuvo delante de los 3 discípulos que llevaba, que era Pedro, Juan y Jacobo. Y dice que van a acercarse a donde están los demás discípulos. Pero a los discípulos los acompañaba una multitud.
Y los discípulos ya habían experimentado echar fuera a un demonio y no habían podido. Entonces Jesús pregunta: ¿qué pasa aquí? ¿Qué es este alboroto que está aquí? Cristo pregunta: ¿qué disputáis? Entonces aparece un hombre necesitado con su hijo enfermo y dice: Maestro, es que traje a mi hijo que está enfermo, y describe que estaba mudo y sordo. Y le dije a tus discípulos que lo sanaran, pero ellos no pueden sanarlo, no pudieron sanarlo. Y era algo, hermanos, tremendo, porque hasta cierto grado era desafiada la fe de los discípulos del Señor, es decir, los 9 discípulos que estaban allí entre esa multitud. Pero Cristo comienza a hablar palabras de esperanza, comienza a hacer algunas preguntas al Padre, pero la descripción que le da el Padre de este muchacho es que le dice que desde niño tenía esa enfermedad. Y cuando nosotros vemos cuál era la enfermedad, cualquiera de nosotros podemos pensar que es parte de la naturaleza. La enfermedad que tenía, ser mudo y sordo. Pero Cristo, cuando se acerca a este muchacho, la presencia de Cristo hace que se incomode el espíritu que estaba en ese muchacho. Fácilmente entendemos que esa persona estaba siendo atormentada por un espíritu inmundo, un demonio. Que los mudos y los sordos es un espíritu malo que está en ellos, y que se necesita la autoridad divina para poner a correr esos malos espíritus donde están poseyendo las vidas. Y yo creo que cualquier padre o madre que se encuentre en una situación similar a la que vemos en este pasaje que hemos leído, espera solamente en una intervención divina. El hombre dijo: si puedes ayudarnos, haz algo y ten misericordia de nosotros. Las palabras en respuesta de Cristo es que dijo: si puedes creer, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Y ese es un desafío para nosotros. La palabra está escrita, las escenas que pasaron cuando Cristo estuvo en la tierra es para entender nosotros que la mano de Dios o la presencia de Dios se activa en un lugar solamente a través de la fe. Creer que Dios tiene todo el poder, que para Él no hay nada, nada imposible. Todo es posible. Y yo quiero mencionar a usted que es mi motivación esta tarde: al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Porque no es el hombre que obra, no es el ser humano, es el poder de Dios en el cuerpo de la persona. Y comenzamos a observar la escena cuando Cristo se acerca a ese muchacho. El muchacho cae al suelo, comienza a ser sacudido por el espíritu, a echar espumarajos. El hombre en su descripción dice: y muchas veces le agarra y lo lleva al fuego o al agua con intención de matarle, dice el padre. El padre estaba preocupado. Yo quiero mencionar a usted que estas personas se acercaron a Dios con necesidad, aunque no llevaron la suficiente fe en el momento, pero ante las palabras del Señor desarrolló su fe para que se cumpla lo que está escrito, porque la fe viene del oír
oír la palabra de Dios. ¿Recuerdan la escena de aquella mujer cananea que viene necesitada a Jesús porque tiene a su hija atormentada con un mal espíritu, un demonio? Y Cristo, cuando habla, no le habla de acuerdo a su necesidad, sino muy diferente, y le dice a ella: yo no soy enviado a ustedes sino a las ovejas de Israel. La palabra de Dios está hablando que yo no soy enviado a usted sino a las ovejas de Israel. ¿Qué es lo que hace la palabra? Es que la hace retar su corazón en que aquí no es solamente que vengo a pedir el favor y será hecho como yo quiero, sino que tengo que poner a trabajar mi fe como me inicié desde mi casa, el lugar donde vine a la presencia de Cristo. Aquella mujer, dice la escritura, que no se corrió, que no agachó la cabeza y se fue de regreso, sino que se humilló delante del Señor. Aleluya. Y le dijo: socórreme, socórreme. Aleluya. Demostrando su necesidad. Dejó el orgullo a un lado, dejó la preferencia a un lado y se enfocó en que Cristo tenía la autoridad en lo absoluto de sanarle a su hija. Gloria al Señor. De igual forma, este hombre viene a Jesús y se enfoca a él, pero Cristo le dice a ese hombre: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el hombre clama y le dice: ayúdame, incredulidad. No se trata de ayuda mi incredulidad, se trataba de creer que Cristo lo haría. Aleluya. ¿Por qué? Porque en verdad, hermanos, muchas veces a través de informaciones diferentes, nosotros como que no creemos que Cristo puede hacer algo, o Dios puede transformar algo. Imagínese usted esto, que Dios en el principio, cuando había creado todo, en el sexto día no había ser humano, y Dios lo que hizo fue tomar tierra, formar un muñeco, un pichingo, y solo le sopló la nariz y se convirtió en lo que somos. ¿Puede usted imaginar todo lo que está dentro de nosotros? Lo que hay en nuestra cabeza, en nuestro aquí, estómago y todo esto aquí. ¿Cuánto órgano? ¿Cuánta vaso sanguíneo? ¿Cuánta vena hay dentro de nosotros? ¿Puede usted pensar eso? ¿Cree usted que un hombre puede hacer a otro ser humano así? Solo soplarle la nariz. Es imposible. Solo Dios puede hacer eso. ¿Qué no será de alguien que es mudo, de alguien que es sordo, de alguien que tiene un mal espíritu? Dios lo puede hacer en cuestión de minutos. Aleluya. Pero tenemos que creer que Él lo hará exactamente así, Gloria. como se confirma lo que hablamos. Aleluya. Yo quiero desafiar su fe esta tarde. Si han venido algunos enfermos esta tarde, han venido con dolencias, siente que tiene la necesidad de que Cristo haga la obra en su cuerpo, Él lo puede hacer, pero si cree que Él lo hace. Al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. ¿Quién dijo que las dolencias son eternas en los hijos de Dios? ¿Quién dijo que Cristo no tiene el poder para echar fuera una dolencia en nuestro cuerpo? Aleluya. Mismo Satanás lo sabe. Las enfermedades muchas veces tiemblan y oyen la voz de autoridad. Y esta tarde la han de oír en este lugar también. Una vez más. ¿Por qué? Porque esa unción es la que nosotros anhelamos tener. Y yo no estoy hablando a personas carnales. Yo no estoy hablando a personas distraídas, a personas que confían en lo material. Estoy hablando a corazones que en verdad han rendido su vida ante el Señor Jesús y le han dicho: yo
quiero permanecer aliado, apegado, unido a tu cuerpo, para así recibir lo que tú tienes para nosotros. Aleluya. Recuerde que nosotros somos miembros. Aleluya. Cristo es la cabeza y Él mana sanidad a su cuerpo. Amén. Gloria a Jesús. Él mana paz al corazón. Aleluya. Él mana transformación a nuestros pensamientos, porque Él es la cabeza. Y le voy a invertir algo en lo natural. Cuando pensamos nosotros de que en nuestra cabeza está el cerebro y está también nuestra mente, y nuestra mente es el juego de todos los pensamientos, de todas las informaciones que escuchamos y entendemos. Y en nuestra mente está el poder para decidir de qué forma vamos a pensar, Aleluya. qué concepto tener ante la información. Quiero decirle a usted que la mente del Señor Jesús no es dominada por ninguna cosa natural, sino que la mente de Cristo es poderosa. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Que si Él piensa en traer sanidades entre nosotros, así será en nosotros. Y nosotros, como miembros de Él, recibiremos lo que la cabeza piensa. Aleluya. La Biblia dice que los que creen verdaderamente en Cristo, los que están unidos a su cuerpo, dice que tenemos la mente de Cristo, Aleluya. Gloria a Dios. la mente del Señor. Y eso no significa que buscamos comodidad, sino que lo que buscamos es la manifestación de lo que Dios es. Un Dios poderoso para nuestra vida y en el mundo. Él sacude cualquier cosa creada en la tierra. Así puede haberse llevado años y años construyéndola y puedan verse hermosos o invencibles. Él tiene todo el poder. ¿Qué será de alguna edificación que Satanás quiera poner en nuestro cuerpo de enfermedad? Bastarán segundos, minutos para que Cristo elimine esa enfermedad de nosotros. Aleluya. Él tiene todo el poder. Al que cree, todo le es posible. 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 Esta tarde, una tarde de sanidad. Habrá milagros entre nosotros. Aleluya. No en todo, sino en el que cree le será posible Aleluya. lo que le pide al Señor. Tan interesante que dice Marcos capítulo 11 y el versículo 24. Y dice: cuando estéis orando, creed que recibiréis lo que pedí y os vendrá. Aleluya. Y nosotros siempre, cuando estamos en la necesidad, oramos anhelando que se active esa bendición. Y entendemos que hay géneros, hay niveles de poder, de influencia, que no van a ser fácil vencidos, ni por palabra, ni por acciones, sino a través de que alguien pague el precio, humillándose delante del Señor. Porque escrito está: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aleluya. Y lo que hablamos en este lugar no lo hablamos en ignorancia, Gloria a Dios. sino creyendo que lo que está escrito se cumple. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros tenemos esa buena costumbre de orar. A veces nos abstenemos de tomar alimento. ¿Por qué? Porque queremos que el poder de Cristo sea manifiesto entre nosotros cuando se necesite, y ponga a correr a los demonios, eche fuera las enfermedades
Amén. Gloria y a así Dios. también haya paz en el corazón nuestro. Aleluya. Usted puede imaginar qué pensó este padre cuando su hijo es sanado, liberado. Leeremos los siguientes versículos. El versículo, lo que es 25, dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu sordo y mudo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aleluya. Gloria a Dios. Esa misma palabra la digo con convicción. Espíritu inmundo en este lugar que me escucha, sal fuera de este lugar y no vuelvas más. Yo quiero que usted comience a trabajar en su corazón, en su mente. Al que cree, todo le es posible. Aleluya. Esto es ilógico. Ustedes leen ese versículo 25 y dice: espíritu sordo. Escuche bien, sordo. ¿Cómo se le está hablando a un sordo? Y obedece. ¿Cómo se le está hablando a un mudo que no entiende el lenguaje, no habla y entiende? Porque no es en lo literal, en lo manifiesto, en lo natural, sino en la autoridad divina que se da la palabra. Recuerde que es un género, es un nivel de autoridad de los demonios, de espíritu de las tinieblas, que generan ellos de gracia en el cuerpo, influencian. Es una influencia que tiene alto poder para generar de gracia en la gente. Y Cristo dijo: este tipo de generación, este tipo de género, este tipo de espíritu que genera eso, no se puede ir fácilmente, sino con oración y ayuno. Y nosotros no somos ignorantes a eso. Entendemos que es oración y entendemos que es ayuno también. Y es por eso que tenemos que tomar el lugar que nos corresponde a nosotros, como hijos de Dios, como escogidos de Dios, cristianos que tenemos la unción del Santo. Gloria a Y no me venga pensando usted y diciendo: pero yo creo, pastor, que no tengo la unción todavía, o no tengo el Espíritu Santo. La Biblia dice: mas vosotros tenéis la unción del Santo. Aleluya. Usted tiene que creer esa palabra, aunque no la tenga desarrollada. Usted tiene que creer que tiene la unción del Santo. Eso dice Primera de Juan 2:20. Pero el capítulo 4 y el versículo 4 de Primera de Juan dice que todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y nosotros hemos muerto, como antes les dije, de la manera que Moisés y Elías pensaron que estaban definidos para su Dios, en que para ellos morir era ir a un descanso en la presencia de Dios. Así nosotros debemos de considerarnos listitos para encontrarnos con la muerte a este cuerpo físico, mas nuestra alma está vivita para siempre. Aleluya, Señor. Dice el capítulo 4, verso 4: vosotros sois de Dios y los que lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esto es para los que somos nacidos de Dios, los que tenemos la unción del Santo. Capítulo 5, verso 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios. Esta es la palabra de Dios.
le he mencionado esto porque usted y yo tenemos la bendición de Dios de adopción como hijos y somos hijos en Cristo amados. Y es por eso que nosotros seguimos creyendo que Cristo tiene sanidad para aquellos que son nacidos de nuevo. Y repito, el hecho que seamos nacidos de nuevo no significa que no seremos visitados con enfermedades y con dolencias, pero escrito está: yo soy Jehová, tu sanador. Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esta tarde voy a desatar esa enfermedad que está en su cuerpo y que se vaya fuera con quien la trajo en esta hora. Y todos los corazones creyendo, aquellos que han venido con dolencias esta tarde, al que cree todo le es posible. Aquel que ha pensado, aquella hermana que ha pensado en un milagro de Dios, esta es una tarde de oportunidad. Siento la presencia de Dios en esta hora. Siente esa autoridad de convertimiento en sanidad en el área afectada. Vamos en un lugar en las horas de este día, y mientras oramos por una persona, a veces yo me quedé admirado porque dijo tenía hinchado el estómago este lugar, dijo, y ahora miren cómo lo tengo, está totalmente sanado, dijo el hombre. Se fue la hinchazón. Y hay unos hermanos aquí que no me dejan mentir. Hay uno que lo vio, aquella diferencia en cuestión de segundos. Y yo creo que en este lugar van a acontecer milagros también. Milagros poderosos solo porque Cristo está aquí entre nosotros. Nuestro respeto, nuestra disponibilidad a Él es de creer que Él hará en nosotros la obra. Y usted va a salir sano por esa puerta en esta hora de la tarde. Libre. Si usted cree que Cristo hace la obra en su cuerpo. La Biblia dice que aquel muchacho cayó al suelo cuando Cristo dio la orden al Espíritu que saliera de él, y que ese muchacho quedó como muerto en el suelo. De modo que muchos decían está muerto, eso eran los incrédulos. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Gloria a Dios. Es decir, que el impacto del desprendimiento de la posesión del Espíritu fue tan grande, la reacción en el cuerpo del muchacho, que lo dejó como muerto en el suelo. Pero el muchacho estaba libre del tormento que tenía. ¿Puede usted imaginar ese nivel de manifestación? Eso coincide con aquellos que han venido esta tarde débiles espiritualmente. Aquel que ha venido confundido en su mente, aquel que se siente inquieto y fatigoso, esta tarde Cristo puede traer paz verdadera a su corazón, satisfacción real en su corazón. Aquel que ha venido con una dolencia a este lugar, Cristo está aquí. Gloria a Dios, amén. Y Él hará ese milagro. Sí, amén. Y si hubieran mudos en este lugar, hubieran sordos, como iglesia, creamos que Cristo hace milagro en esta hora. Aleluya. Obras antes no vistas entre nosotros y serán realidad. Gloria a Jesús. Pero al que cree, todo le es posible,
Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador para los que le buscan. Eso dice la palabra. Entonces el Padre ve la obra que Cristo hace en el muchacho y me imagino que entró dentro de él tranquilidad, se llenó de esperanza, gozo y satisfacción. Eso es lo que Cristo hace. Eso es lo que Cristo trae en este tiempo de la gracia a las personas necesitadas. Al que cree, todo le es posible. Voy a pedir por favor que se pongan en pie en esta tarde. Aleluya. Los que necesitan un milagro del Señor en esta tarde, un cambio del Señor espiritual en esta tarde. Aleluya. Es un tiempo de oportunidad. Gloria a Jesús.